En la ciudad boliviana de Cochabamba surgió una iniciativa de entregas a domicilio que brinda trabajo a las mujeres. Se trata de Pink Delivery, un emprendimiento que busca también aportar a la equidad de género, como lo señaló la gerente de la empresa, Zulema Claros. Fue mi decisión ya que trabajar con puros hombres era incómodo para mí. Entonces, de esa manera decidí abrir lo que es Pin Delivery para que las chicas y ayudar también a las madres que no tienen trabajo, que nos ha afectado la pandemia, puedan llevar un sustento hasta su hogar. En Pink Delivery se les brinda trabajo a las mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar, que necesitan de los ingresos en medio de la pandemia, donde la economía es dura. Una oportunidad para aquellas que la necesitan, como lo advirtió Alejandra Camacho. Es una forma de salir adelante ahora. Creo que esta oportunidad que nos da a las mujeres de Pinky Delivery, entonces es una forma de... La cuarentena para evitar contagios del nuevo coronavirus limitó las salidas a la calle y la circulación de vehículos, pero el delivery, como se conoce en Bolivia por la palabra en inglés, tenía mayor flexibilidad de horarios durante los más de 5 meses que duraron las restricciones y se convirtió en una salida para muchas personas sin trabajo. Tras meses de ausencia a raíz del cierre por la pandemia, los feligreses católicos de El Salvador regresaron a los templos, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus. Las autoridades eclesiásticas, con la aprobación del Ministerio de Salud, habilitaron una tercera parte de la capacidad de sus iglesias. En septiembre se dará paso a una segunda fase con la mitad de la capacidad y en octubre espera que los fieles asistan sin restricción de espacio. Los feligreses dijeron sentirse fortalecidos tras la Eucaristía oficiada por el arzobispo de la capital, José Luis Escobar, en la Catedral Metropolitana de El Salvador. Una escuela de Nueva York ha ensayado cómo serían las clases al aire libre. La iniciativa está dirigida a los más pequeños y tanto profesores como padres la apoyan. Para que esto sea posible, la escuela propuso unas condiciones específicas, como el uso de carpas para protegerse del sol y de la lluvia, almohadas para estar más cómodos en el suelo, un cargamento de mascarillas y desinfectante, profesores creativos y ganas de aprender. El colegio ha ensayado este modelo educativo después de que las autoridades de Nueva York, la ciudad con el mayor sistema de educación pública de Estados Unidos, retrasaran el inicio de escolar hasta el 21 de septiembre para prepararse mejor ante el coronavirus. You know, it's why we are asking the mayor to make sure that, each building has like proper PPE and, it has all of the necessities that we're going to need in order to keep ourselves, our students and our families safe. It's hard to answer a question like that because this is the first time we're really going to be doing it. Am I scared? Absolutely. Am I scared for my colleagues? Absolutely. Am I scared for, all of New York City? Yes. Por su parte, algunos de los padres que acudieron al ensayo aseguran que todos están nerviosos. Our kids are very adaptable and they've already experienced, months and months of being inside a lot and not seeing their friends as much, if at all. The kids are resilient. It's on us, really, the parents, to keep it together and make sure that they're doing what they need to do. It's going to be rough. Este miércoles, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha defendido su decisión de postergar el inicio de las clases presenciales casi 2 semanas y ha asegurado que ahora las clases remotas serán mucho mejores que en la pasada primavera. Mientras los profesores y el sistema educativo se reinventa para el comienzo de las clases, Estados Unidos ha alcanzado este miércoles la cifra de 6,1 millones de casos de COVID-19 y la de 185.669 fallecidos. Aunque Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sigue siendo el más golpeado en cuanto a número de muertos, con 32.972, más que el total de países como Francia o España. Con cerca de 8.000 pasajeros distribuidos en unos 80 vuelos nacionales, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá reanuda este martes sus operaciones, luego de 6 meses de cierre provocado por el coronavirus. Los vuelos reiniciarán con 14 rutas desde esta terminal, entre ellas Medellín, Cali, Cartagena de Indias, San Andrés y Leticia, por las aerolíneas Avianca, EasyFly, Satena, Viva Air y Latam. Andrés Ortega, gerente de Opain, empresa que administra el aeropuerto, indicó que como parte de los protocolos de bioseguridad,
Fueron instalados 1.200 dispensadores de gel antibacterial, 522 lavamanos, 40 de ellos portátiles, 40 tapetes de desinfección de zapatos y 137 canecas de basura. Sin embargo, destaca que lo más importante es el autocuidado dentro y fuera de los aviones, con el tapabocas como principal elemento de protección. Sobre este punto, María Lara, directora de Asuntos Corporativos de la TAM Colombia, se refiere a la tecnología de las aeronaves tipo jet que permite enfrentar la pandemia. Una tecnología de la circulación del aire que permite renovar el aire cada 2 minutos con aire del exterior y aire filtrado con los filtros EPA que garantizan que absorben alrededor del 99.9% de virus, bacterias, cualquier partícula que pueda generar algún posible riesgo a los pasajeros. Cabe recordar que la presencia de acompañantes no será permitida en el aeropuerto, salvo casos de fuerza mayor. Asimismo, los viajeros deberán hacer el check-in en sus casas. Entre tanto, también es de resaltar que la isla de San Andrés es la única que pide prueba negativa de COVID-19 para permitir el ingreso a ella. Miles de viajeros volvieron a volar. Luego de 5 meses de estar paralizado por la pandemia de coronavirus, el transporte aéreo volvió a operar en rutas nacionales en Colombia, una medida que las autoridades esperan que contribuya a reactivar al sector turístico. Carmen Muñoz no pudo ocultar su emoción, pues espera ver a sus familiares. Me gozo con que irlos a ver porque tengo rato de no verlos. Entonces sacamos este espacio que ya Dios nos permitió disfrutarlo. Bueno, entonces vamos a verlos y a estar un rato con ellos. Y es que los primeros viajeros que llegaron hoy a Cartagena fueron recibidos en el aeropuerto Rafael Núñez por el alcalde de la ciudad, William Dow, quien hizo un llamado al autocuidado. Con tanta gente saliendo a la calle, con tantos vuelos que van a estar llegando, es clave que todos nos protejamos. El autocuidado. Por su parte, el presidente ejecutivo de Avianca, Anko van der Werf, calificó este día como fantástico para la aerolínea. Y sí, estamos literalmente analizando cuáles oportunidades tenemos, no solo de Bogotá, sino también de otras ciudades en Colombia como Cartagena. Podemos reempezar aquí también vuelos internacionales que sean muy importantes para nosotros. Para el gremio de los taxistas también es una buena noticia. Así lo expresó el presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena, Félix Barrios. Y hoy pues muy importante, hay buenas expectativas de que en la ciudad de Cartagena en estos momentos se haga la reapertura del aeropuerto. Este martes también reanudaron sus actividades las empresas de transporte de pasajeros por carretera, lo que llevó a centenares de personas a la terminal de autobuses de Bogotá y otras ciudades en busca de pasajes para viajar por primera vez en más de 5 meses. México cumple este 28 de agosto 6 meses de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, pero este largo periodo no permite divisar todavía un horizonte claro de la evolución de esta epidemia. Rodolfo Pardo, de 81 años, fue uno de los 62.594 fallecidos oficiales por la COVID-19 en México. Su nieta Flor cuenta que estuvo 18 días en el hospital y 2 días después de salir murió. Yo creo que lo dieron de alta tal vez muy temprano porque él le quitaron el apoyo de ventilación mecánica y estuvo 2 días más en el hospital. México tiene más de 573.000 casos confirmados. Sin embargo, entre las principales críticas al gobierno están la falta de pruebas, siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que menos test aplica, con cerca de 1,3 millones de personas estudiadas de un universo de 130 millones de habitantes. El gobierno, por su parte, destaca la reconversión hospitalaria, con la que se adquirieron ventiladores y se incrementaron las camas de terapia intensiva de unas 3.500 a más de 13.000, por lo que el país registra actualmente un 36% de ocupación de camas de hospitalización general y un 31% de camas para enfermos críticos. Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia de influenza en 2009, destaca que los esfuerzos que está haciendo México para acceder a la vacuna, entre ellos el acuerdo con Argentina y la Fundación Carlos Slim para producir y distribuir en Latinoamérica la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Yo creo que ahí la posición de México ha sido apropiada, inclusive yo diría de liderazgo. México siempre ha tenido liderazgo en vacunación. México siempre ha sido un país de vacunación. En México, por ejemplo, el fenómeno de antivacunas es muy poco común, es muy manejable. Y yo creo que en eso sí ha habido un liderazgo.
Como en otros países, las consecuencias económicas de la pandemia han sido históricas, con una disminución del Producto Interno Bruto interanual del 18,7% en el segundo trimestre. Según la Confederación de Cámaras e Industrias, desaparecerán el 10% del total de unidades económicas y oficialmente se han perdido más de 1,1 millones de trabajos formales. Los pronósticos apuntan a una caída del 10% del PIB este 2020 y peor todavía una preocupante alza de la pobreza que actualmente es del 41,9%, más de 52 millones, pero otros 10 millones de mexicanos podrían caer en ella según datos oficiales. Las autoridades berlinesas aseguraron este lunes que el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, no estuvo en ningún momento desprotegido durante el amago de toma este sábado por parte de unos 200 ultraderechistas tras las protestas contra las restricciones por la pandemia con hasta 38.000 personas. El responsable del Interior de Berlín, Andreas Heysel, aseguró que el hecho de que se hayan podido dar imágenes como las registradas en las escaleras del Reichstag, que calificó de vergonzosas, es una muestra de que los participantes de las manifestaciones no protestan contra determinadas decisiones de los gobiernos regional o federal, sino que van contra los principios democráticos. Por otra parte, Heysel declaró que estas manifestaciones, marcadas por violentos enfrentamientos y el incumplimiento de las normas de higiene, le reafirman en su decisión de prohibir las protestas, veto que fue revocado por la Audiencia Territorial Administrativa de Berlín después de que los organizadores presentaran un recurso por la vía de urgencia. El responsable del Interior anunció que está elaborando una modificación de la Ley de Protección contra Enfermedades Infecciosas con el fin de que el uso de mascarilla no sea solo una condición para utilizar una marcha multitudinaria, sino una obligación. Participar en el estudio es definitivamente una ayuda para la evolución de la ciencia, para llegar a la respuesta lo más pronto posible. Esto ha pasado con todas las vacunas y todos los medicamentos, los tratamientos para el cáncer, todos los tratamientos que hay disponibles médicamente han pasado por estas 3 fases de la investigación. Entonces, desde ese lado, miedo no, en ningún momento. Sí es más bien una sensación de incertidumbre, obviamente, respecto a lo que vendrá y así la vacuna funciona. Y así también me han vacunado con la vacuna propiamente dicha y no con un placebo, porque hay que recordar que estas pruebas, la mitad de los voluntarios, somos 4.500, la mitad reciben placebo y la mitad reciben la vacuna propiamente dicha. La pandemia de COVID-19 pone en jaque al champán francés. Cerró bares y restaurantes de todo el mundo, una de las salidas tradicionales del producto. En lo que va de año, el negocio se ha desplomado 1/3. Sin embargo, en Epernay, el corazón de la champaña, algunos aún creen en una recuperación. Les chiffres des ventes dans les années à venir qui justifieront si le mot champagne fait encore rêver. Je l'espère forcément. Etienne Gouthorp representa a la tercera generación de productores independientes de un espumoso que lleva su apellido y que este año recortará sus ventas en 40.000 de las 180.000 botellas que comercializaron el año pasado. A diferencia de las grandes marcas que tienen bien engrasados sus canales de distribución, los pequeños han labrado su propia clientela de particulares a base de ferias y salones. Trabajo que ha dado sus frutos. Estos pequeños productores han subido incluso un poco sus ventas con respecto a 2019, en contraste con las grandes firmas que sufren un desplome. El plus gros problème qu'il pourrait y avoir, c'est s'il y a un deuxième confinement sur la fin de l'année. Alexandre Salmon, que trabaja en la casa fundada por su abuelo, explica que a finales de año, cuando hay muchos salones, tradicionalmente se vende casi la mitad del espumoso. La Interprofesional calcula que este 2020 se venderán menos de 200 millones de botellas frente a los casi 300 millones del año pasado. Un terremoto en una denominación de origen acostumbrada a la estabilidad y, sobre todo, a tener a su favor los vientos del mercado. Para evitar que la caída de las ventas se traduzca en una guerra de precios a la baja que acabe por degradar la imagen del producto, la Interprofesional ha apostado por reducir la vendimia a su nivel más bajo en 35 años. Una decisión que ha enrarecido el ambiente. Los productores de champán la consideran necesaria, pero para ello los viticultores tendrán que rascar el bolsillo.
Filipinas extiende un mes más la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en la capital, el encierro más prolongado en el mundo hasta la fecha. Manila, con casi 14 millones de habitantes, se cerró por tierra, mar y aire el 15 de marzo y así permanecerá al menos hasta el 31 de septiembre, un total de 6 meses y medio, periodo en el que los viajes fuera de la capital están prohibidos excepto por emergencias. Sin embargo, ese estricto cierre no ha dado buenos resultados a la hora de contener el virus, ya que los casos están en continuo ascenso desde el inicio de la pandemia, superando los 122,000 contagios en Manila, el 52% del total de infecciones del país. Filipinas confirmó el lunes 220,819 casos, de los que 59,700 son todavía activos y 3,558 muertes por la COVID-19, el saldo más elevado del sudeste asiático, donde casi todos los países vecinos, excepto Indonesia, han logrado contener la pandemia y recuperar cierta dosis de normalidad. Desde el 15 de agosto, Manila vive una fase intermedia de confinamiento que restringe los desplazamientos de las personas, pero permite la reapertura de más negocios para reactivar la economía, ya que durante meses solo funcionaban farmacias y mercados de alimentos. En casa no hay gas desde hace meses y su madre espera la leña para echar a andar la cocina y preparar los alimentos. Por eso Juan Hernández carga durante casi una hora un pesado atado de largos troncos secos con el sol de mediodía quemando su espalda en la autopista que une Caracas con la céntrica región de los valles del Tuy, sin apenas detenerse a descansar. Sí, porque no se consigue el gas viene cada 2 meses, cada 3 meses aquí en la urbanización, tenemos que cortar la madera para poder cocinar. No, ahorita no tenemos cocina eléctrica. Va y viene, cada 15 días se va la luz y viene cada 15 días. El paquete de leña que transporta, presume Juan, alcanzará para cocinar durante 15 días en el patio de su casa. Pasado ese tiempo, tendrá que volver a las montañas de los valles del Tuy a recoger leña, al igual que miles de habitantes de esta región cercana a Caracas. En Venezuela tienen asiento las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta. Este recurso es tan cuantioso que el fallecido presidente Hugo Chávez solía estimar que alcanzaría para satisfacer la demanda mundial de los próximos 200 años o más. Las reservas de gas son menores, pero no desdeñables, 197.1 billones de pies cúbicos, una cifra que ubica a Venezuela en el 8º lugar a escala mundial. Sin embargo, desde hace algunos años, Petróleos de Venezuela ha sido incapaz de satisfacer completamente la demanda interna de gas y gasolina, por citar solo 2 ejemplos. Pero otros como José Herrera y su familia tienen más suerte, si es que así se puede llamar su situación. El joven de 26 años improvisó una estufa eléctrica con la resistencia de una olla arrocera. El arriesgado ingenio descansa sobre el esqueleto del motor de un ventilador. Eso es una arrocera y la desarmé la arrocera. Agarré, le puse dos tubitos de cobre, agarré unos cables 110 y le puse una aroma de ventilador abajo, una vasita de ventilador para poder cocinar, porque no había gas, no se encontraba el gas, para conseguirlo es forzado, pues. Cobran $3 por una bombona, entonces ahorita uno está ahí sobreviviendo poco a poco como uno pueda. Estos testimonios son la mayor prueba de que la severa crisis que atraviesa Venezuela afecta sobre todo a los más humildes. Pero también es la prueba de que la situación venezolana es tan atípica que el país caribeño pasó casi en un abrir y cerrar de ojos de la abundancia a la escasez, aunque sin perder su enorme cantidad de recursos. Luego de 5 meses, miles de personas acudieron este domingo a los parques y ciclovías de Bogotá en el primer día de reapertura de espacios públicos que estuvieron cerrados por la cuarentena para mitigar la expansión del coronavirus. En el Parque Simón Bolívar, el más grande de la capital colombiana, la alegría fue el común denominador de las familias que salieron a disfrutar del sol de la mañana, de los juegos y de un concierto al aire libre de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sergio Ángel estuvo en el parque. Después de pasar tanto tiempo en nuestras casas encerrados, es volver a confiar básicamente, o sea, es volver a entender que dentro de una sociedad se necesita la convivencia y más en estos espacios. El secretario de Cultura de Bogotá, Nicolás Montero, dijo que pese a la nueva realidad, la gente no debe olvidar el autocuidado, al tiempo que valoró el civismo de la ciudadanía. Pues significa primero agradecerle a todos, ¿verdad? Porque fueron todos los ciudadanos y todas las ciudadanas los que me permitieron que sobrepasáramos ese pico y pudiéramos llegar hasta este punto. Y ahí pues tenemos otro gran reto, ¿cierto? Porque tenemos que seguir cuidándonos.
Lo de este domingo en Bogotá es el preámbulo de lo que vivirá el país a partir del martes, cuando será levantada la cuarentena nacional vigente desde el 25 de marzo y entrará a operar el aislamiento selectivo, lo que permitirá a la gente retomar sus actividades con menos restricciones de las que se tenían. El coronavirus afectó notablemente el sector de las exportaciones y del turismo, uno de los más importantes en el país suramericano, que significaba la entrada de millones de dólares. Es por eso que desde PROMPERÚ se están adelantando medidas para tomar las riendas de la situación y reactivar el turismo, brindando seguridad a los usuarios, como lo señaló el presidente de la organización, Luis Torres. Y como te decía, hay una red de medidas de bioseguridad para que la oferta y destinos turísticos del Perú estén listos, ¿no? Y preparados para poder recibir a un turista que hoy día tiene el interés de poder retomar a esta actividad, pero también tiene la atingencia de que va a buscar que las condiciones de seguridad sean las máximas posibles. Del mismo modo, el comercio se está adaptando al momento con la inclusión de mercados electrónicos que permiten que siga fluyendo con la confianza de los compradores. Todos los países estamos reinventándonos para poder capturar nuevamente a los compradores internacionales, al turismo hacia nuestros países, ¿no? Y mantener la imagen país. Nuestras plataformas de promoción hoy son 100% digitales y una expresión de esa digitalización es el Perú Marketplace. Es una tienda virtual que ofrece a los que están usando hoy día esta plataforma la oportunidad de poder mostrar un catálogo amplio de productos en una calidad espectacular. A pesar de la situación, en PROMPERÚ se mantienen optimistas debido a que esperan que la pandemia no haya dañado la marca país que construyeron durante años y que permite que Perú sea conocido en todo el globo. En tercer lugar, es una sociedad donde predomina la informalidad no solamente económica, entendida como aquellas personas que realizan actividades productivas fuera del mercado o al borde del mercado, con altas tasas de desempleo, subempleo y todas esas cosas que ya debes haber visto, sino informalidad en el sentido en que todos los grupos sociales, incluyendo a los formales, existe muy poca disciplina en la forma de hacer las cosas, ¿no? Y uno podría encontrar hasta en los sectores más avanzados de la economía prácticas informales, manera de hacer las cosas indisciplinadas, ¿no? En el Perú, como en otros países de la región, se respeta poco la ley y las normas. Argentina inició el lunes una nueva extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre y completará así 6 meses de confinamiento en medio del constante aumento de casos de coronavirus en todo el país, hecho que ha puesto en jaque al sistema sanitario. El país sudamericano ya contabiliza 408.000 positivos, cifra que lo ubica en el puesto 11 del ranking de países con más personas con COVID-19. Sin embargo, con 8.498 fallecidos, Argentina tiene un bajo índice de letalidad frente al promedio registrado en el planeta. Para esta nueva extensión fueron impuestas medidas de restricción que varían según la situación sanitaria de cada distrito. Mientras la provincia de Buenos Aires, que es epicentro de la pandemia con más del 60% de los contagios a nivel nacional, decide endurecer las restricciones en varios municipios, la capital argentina, en una meseta alta pero estable de su curva de casos, avanza con la reapertura de actividades y habilitó el funcionamiento de bares y restaurantes al aire libre. Ahora la preocupación se centra en las provincias de Jujuy y Río Negro, las zonas de mayor tensión por el crecimiento en el número de contagiados en los últimos días. Las autoridades sanitarias detectaron una transmisión comunitaria extendida de coronavirus en 18 de los 24 distritos de la Argentina, y aunque autorizaron la reunión de hasta 10 personas al aire libre, urgieron a la población a mantener el distanciamiento social para frenar los contagios. El agravamiento de la pandemia en el país
se refleja en el alza del número de personas internadas en terapia intensiva, que crece cada semana y actualmente se ubica en 2.232. China suma 15 días consecutivos sin contagios locales de coronavirus, ya que los 17 nuevos positivos registrados este domingo fueron diagnosticados, al igual que en días anteriores, a viajeros procedentes del extranjero. La Comisión Nacional de Sanidad detalló que hasta la pasada medianoche local se dio de alta 24 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en la China continental es de 237, 4 de los cuales permanecen en estado grave. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 85.048 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, la región semiautónoma de Hong Kong, escenario de uno de los últimos grandes rebrotes, acumula 4.320 infectados, de entre los cuales 88 han muerto. La ciudad costera de Acapulco respira esperanza luego de reabrir su vida nocturna a turistas ante la pandemia por el coronavirus, luego de permanecer cerrada durante 5 meses. La reapertura parcial de actividades económicas no esenciales en el estado de Guerrero por los efectos de la pandemia del COVID-19 dicta que centros nocturnos, bares y salones de eventos que sean lugares abiertos y con la previa autorización y supervisión de las autoridades municipales podrán ser abiertos con una capacidad del 50%. Pese a ello, el presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, considera que la norma no es clara. Ese es el decreto que deja ambiguo de alguna manera. No tenemos la certeza al día de hoy de poder abrir eso. No está especificado, no dice ni qué horario, ni tampoco dice son cerradas. Sí, no hay discotecas al aire libre. Dentro de los más afectados durante el confinamiento están los trabajadores de los centros nocturnos, ya que consideran que sus vidas cambiaron de un día para otro. Dije, ¿cómo vamos a trabajar si está todo cerrado? Salía a la calle a buscar trabajo y no había. Veía locales cerrados, tiendas cerradas, plazas, playas cerradas. No podíamos salir igual por la contingencia del COVID. Así que me sentía frustrado. Según los más recientes datos oficiales, México registra 599.560 casos acumulados y 64.414 muertes a causa del coronavirus. La ciudad de La Habana entra este martes nuevamente a 15 días de medidas restrictivas por cuenta del avance del virus en los últimos días. Dentro de las medidas destaca el toque de queda desde las 19 horas y la prohibición para salir de la capital. Las autoridades aseguran que el repunte de los casos de coronavirus en La Habana justifican las restricciones que permanecerán en vigor la primera quincena de septiembre. Desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana, las calles deberán estar vacías y vigiladas por la policía, que castigará a cualquiera que salga al exterior a pie o con su vehículo, con multas entre los 2.000 y los 3.000 pesos cubanos, entre 80 y 120 dólares. Asimismo, se prohíbe en todo momento la entrada y salida a La Habana, por lo que la ciudad ha quedado incomunicada con el resto del país y solo se podrá abandonar por motivos excepcionales. Esta disposición elimina el traslado de los habaneros a espacios turísticos en otras provincias, con lo que serán reintegradas o aplazadas unas 2.970 reservas hoteleras, según datos del gobierno. Las nuevas medidas se mantendrán más allá del 15 de septiembre en caso de que no se logre contener la propagación del coronavirus, que desde marzo ya acumula 4.065 casos y 95 fallecidos. Costa Rica avanza en la apertura de las actividades económicas y ha encargado una responsabilidad especial a los empresarios y los ciudadanos para la prevención de contagios de la COVID-19, en un contexto de crisis económica y aumento de casos del virus, pero de baja letalidad. Tras 6 meses de cierres parciales e intermitentes de actividades económicas, Costa Rica se encuentra en la actualidad en una fase de transición hacia una apertura más generalizada que comenzará el 9 de septiembre, y para la cual la ciudadanía tendrá que aplicar lo que se aprendió durante el confinamiento para evitar un incremento exponencial de contagios, explicó el ministro de Salud, Daniel Salas. Y a través de estos meses que ya hemos pasado por la pandemia, hemos ido acumulando una serie de conocimientos, de medidas que deben aplicarse en medio de la pandemia,
y que ahora más que nunca es cuando ocupamos todos ser mucho más responsables, mucho más vigilantes de que esto se ponga en aplicación por parte de todos. Aquí todos somos de verdad los responsables de hacer que esto se cumpla. A pesar de que no se aplicó una cuarentena generalizada, la afectación a la economía ha sido fuerte, con un desempleo que alcanza el 24%, el doble que antes de la pandemia, y una caída económica proyectada en al menos el 5%. El déficit fiscal llegará alrededor del 9% del PIB y la deuda al 70% del PIB, según las proyecciones oficiales. Costa Rica registra 43.305 casos de COVID-19, 456 personas están hospitalizadas, de las cuales 154 están en unidades de cuidados intensivos, la mayor cantidad durante la pandemia. Pese a esto, el sistema de salud no ha colapsado y la letalidad en Costa Rica permanece baja en el 1,04%. La cantidad de fallecidos es de 453. Bogotá duró 5 meses en cuarentena decretada para combatir la COVID-19 y ahora el sector gastronómico se quiere reactivar con sus restaurantes al aire libre y todo con la esperanza de recuperar lo perdido. Con el programa Bogotá a cielo abierto de la alcaldía, los restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares que brinden servicio a la mesa en lugares abiertos pueden volver a atender con una ocupación del 30% de su aforo al aire libre y del 25% al interior. El plan piloto de esta iniciativa fue diseñado para ser ejecutado en 100 calles de 7 de las 20 localidades de la ciudad. Una de esas zonas es la de La Candelaria, el centro histórico de la ciudad, a donde hoy llegaron decenas de comensales curiosos que buscaban comer en un restaurante tras llevar casi todo el año sin hacerlo. La anfitriona de Bogotá a cielo abierto en el Chorro de Quevedo, Luisa Umaña. Esta reapertura significa un nuevo comienzo hacia el futuro, significa esperanza tanto para las personas que trabajan en el sector gastronómico como para los comensales. Durante la primera jornada, los restaurantes de la zona estuvieron acompañados por cuenteros e incluso por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que acompañaron con diversos ritmos el almuerzo de una ciudad que trata de volver a la normalidad a pesar de la COVID-19. 4 días después de la vuelta al colegio en Francia, 22 establecimientos escolares han tenido que ser cerrados por precaución tras detectar casos de COVID-19. Lo ha informado el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer en una entrevista a una radio local y ha explicado que 2 establecimientos han cerrado en la Francia metropolitana y otros 10 en la isla de la Reunión, con lo que suman 22 de los 60.000 que hay en todo el país. Esto equivale a unas 100 clases cerradas. El ministro explicó que el protocolo sanitario de precaución consiste en aislar inmediatamente al alumno o profesor que da positivo, pidiéndole que se quede en casa. Después, las autoridades sanitarias llevan una investigación para establecer los contactos, se hacen pruebas de diagnóstico y se toman medidas de ser necesario. Cada día se llevan a cabo unos 250 protocolos por sospecha de COVID-19. Según este protocolo, si se dan más de 3 casos en un establecimiento, ordenan su cierre, aunque son las autoridades las que toman la decisión final. Francia registró este jueves por segundo día consecutivo más de 7.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Esto eleva a 300.181 los positivos desde el inicio de la pandemia. En el último día hubo más de 20 fallecimientos por COVID-19, con lo que suman ya 30.706 los muertos en total. La cordillera de los Andes luce este 2020 niveles de nieve que no se veían desde hace 2 décadas. Sin embargo, la llegada del coronavirus a Chile obligó a los centros de esquí a mantenerse cerrados hasta ahora, cuando en plena fase de desconfinamiento, el gremio debate entre abrir y tratar de paliar las pérdidas o esperar hasta el invierno de 2021. Este sector representa el 10% del turismo nacional y genera cada año unos $200 millones, pero este 2020 podrá operar como mucho 70 de los 120 días que dura una temporada y se estima que perderá entre 50 y 60 millones de dólares. José Pablo García, director comercial del Centro de Esquí El Colorado, uno de los pocos que abrieron hace una semana, explicó. El turismo es de los que más afectados se han visto y nosotros, la verdad, abriendo ahora a fin de agosto, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, la verdad. Más de 3,5 metros de nieve prevén un inevitable alargue de la temporada, teniendo en cuenta que el año pasado había menos cantidad y los centros estuvieron abiertos hasta principios de noviembre.
Las nuevas medidas que llegaron con la COVID-19, como el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento, no han impedido a los visitantes disfrutar del lugar. Julio, uno de los pocos santiagueños en la montaña, destacó la importancia de los protocolos de bioseguridad. A ver, uno se da cuenta cómo está funcionando, todos con mascarillas, todos con guantes, al aire libre, con distanciamiento social. La verdad es que uno se siente bastante seguro en la montaña. En la otra cara están los recintos que optaron por mantener sus puertas cerradas hasta el 2021 para proteger no solo a visitantes, sino también a sus trabajadores. Chile reporta hasta el momento 405.972 casos confirmados de coronavirus y 11.132 fallecidos por la COVID-19. Las salas de cine retomaron este 3 de septiembre sus sesiones en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, después de 5 meses cerradas por la cuarentena. Bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, al menos 4 salas reabrieron luego de que la alcaldía y el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal inspeccionaran las instalaciones y aprobaran protocolos de prevención de la enfermedad. El presidente de la Cámara Nacional de Empresarios de Cine de Bolivia, Hernán Moreno, celebró la medida. Fuimos de los primeros en cerrar y somos de los últimos en abrir, ¿no? Llevamos 6 meses, medio año sin facturar. Eso ya le da a usted una idea del impacto que tiene, ¿no? El retorno de la gran pantalla en esta urbe de más de 1,5 millones de habitantes es visto como otro paso más hacia una nueva normalidad que vive Bolivia, pues el país está ahora en una etapa de post-confinamiento para reactivar su economía tras dejar atrás la cuarentena. Los cines pueden abrir ahora los jueves y viernes hasta las 6 de la tarde y los fines de semana hasta las 2 de la tarde, con un 30% de su aforo. Entonces este año va a ser un año de poder estabilizar los negocios. El año que viene creemos que va a ir en la misma línea y en realidad esperamos una recuperación a niveles del 2019 y del 2021. Para entrar al cine se toma la temperatura del asistente, quien debe portar mascarilla. Ya dentro se debe utilizar alcohol en gel constantemente y cumplir con el distanciamiento social. Se recomienda comprar las entradas por internet, aunque la boletería está funcionando, pero con un sistema de boletos electrónicos que minimiza el contacto. En el área de confitería, los trabajadores portan barbijos y guantes y desinfectan constantemente el lugar para que los asistentes sientan seguridad al comprar. Además, las salas son desinfectadas antes y después de una película y cuentan con sistemas de aire acondicionado para el constante cambio de oxígeno. Perú ya suma 6 meses de pandemia y 70.000 muertos, un número que ya supera las víctimas que durante 20 años dejó la sanguinaria violencia del conflicto armado interno causado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Agosto es el 4º mes consecutivo que cerró con más de 25.000 muertos a nivel nacional, más del doble que lo habitual antes de la pandemia, según figura en el Sistema Nacional de Defunciones, registro que se ha vuelto el mayor barómetro de esta tragedia nacional. Con este ritmo mensual de fallecimientos y sin ser un evento bélico, los 6 meses de emergencia han superado el saldo mortal de cualquier guerra o conflicto bélico en 199 años de independencia de Perú, incluida la cruenta guerra del Pacífico contra Chile, que tanto marcó la historia republicana con unas 18.000 muertes. Víctimas de la crisis sanitaria del COVID-19 y del conflicto armado interno de Perú coinciden ahora en los colapsados cementerios como el de Mártires 19 de Julio, ubicado en el distrito de Comas, en el cono norte de Lima. La abrumadora cantidad de fallecidos hace que las escenas de dolor para dar el último adiós se hayan multiplicado sin que se vislumbre aún la luz al final de un túnel. Los contagiados siguen creciendo y ya son más de 647.000 confirmados, lo que hace de Perú el 5º país del mundo y el 2º de Latinoamérica con más casos confirmados. Tailandia cumplió este miércoles 100 días sin registrar ningún contagio local de COVID-19 tras aplicar medidas como el cierre de las fronteras, lo que ha permitido controlar la pandemia, aunque a costa de dañar la economía. Tailandia fue el primer país en detectar en enero un contagio de la COVID-19 fuera de China. A pesar de la cercanía con el gigante asiático y de ser el principal destino de los turistas chinos, Tailandia se ha librado del gran incremento de infecciones de otros países.
Las autoridades tailandesas anunciaron este día 8 casos importados del nuevo coronavirus, procedentes de Estados Unidos, Australia y Japón, lo que eleva el total acumulado desde enero a 3.425 contagios, incluidos 58 muertos. En marzo, el gobierno ordenó controles de movimiento, un toque de queda nocturno, el uso obligatorio de mascarillas y el cierre de las fronteras. Las medidas empezaron a relajarse en junio, aunque en este momento las fronteras continúan cerradas para los turistas. El cierre del país y la caída de la demanda exterior ha supuesto un duro golpe para la economía tailandesa, que entró en recesión al caer el Producto Interior Bruto un 12,2%. Según el pronóstico del Banco de Tailandia, el Producto Interior Bruto perderá este año un 8,1% respecto al año anterior, el peor dato económico desde la crisis financiera que asoló el país y gran parte del sudeste asiático en 1998. Después de 5 meses de cuarentena, Bolivia entró el martes a una nueva fase en la lucha contra la COVID-19, que tendrá menos restricciones, pero que no bajará la guardia a fin de evitar un rebrote del virus que ha costado más de 5.000 vidas en el país. Seguir con las medidas de bioseguridad es el principal mensaje de esta nueva etapa de posconfinamiento en medio del descenso en el número de nuevos casos confirmados en toda la nación. De esta forma, el país sudamericano retoma la jornada laboral habitual, aunque con precauciones en algunas ciudades, y reabre los vuelos internacionales con la idea de volver poco a poco a la normalidad. Ahora podrán entrar al país todos los extranjeros sin limitación con una prueba negativa de la COVID-19, y se espera el reinicio de vuelos con países que también abrieron sus fronteras, como Brasil, Chile, México, Ecuador, España, Estados Unidos y Venezuela. Bolivia reporta hasta el momento 116.598 infectados, con una tendencia en los últimos días a cifras similares a las reportadas en junio, por debajo de los 1.000 positivos diarios y lejos de las jornadas de julio y agosto, en las que se alcanzaron récords de 92 decesos y 2.036 contagios. De acuerdo con reportes oficiales, la economía del país ha caído casi un 8% de enero a junio, cifra que ya supera el 6,2% que prevé el Banco Central de Bolivia para el cierre de 2020 y el 5,9% que estima el Banco Mundial. Tras 5 meses de confinamiento, reabrieron este 2 de septiembre en Santiago de Chile los bares y restaurantes de algunos barrios capitalinos, que pudieron atender solamente en espacios abiertos a sus primeros clientes presenciales. La reapertura se llevó a cabo en los únicos 7 barrios de los 38 de la capital que pasaron a la tercera fase de las 5 del plan de transición hacia la normalidad elaborado por el gobierno. Los bares pudieron abrir al 25% de aforo y atendiendo de forma exclusiva en espacios abiertos con distancia entre mesas, según las indicaciones de las autoridades sanitarias y del ministro de Economía Lucas Palacios, quien aprovechó para tomarse un café en un bar de la zona para dar ejemplo del resguardo que hay que tener. La apertura afectó a varios sectores acomodados conocidos por su valor turístico y gastronómico como Las Condes y Providencia, donde existe un gran número de establecimientos hosteleros que llevaban cerrados desde que las autoridades lo determinaron el pasado marzo. Edgar Delitrán, dueño del bar de La Hostia, celebró la medida pero invitó a mantener la prudencia. Creo que son momentos difíciles para todos y creo que esto también es una gran oportunidad y que ojalá podamos cuidarnos todos bien y seguir bien los protocolos para poder seguir así, ¿ya? Porque si nos volvemos a contagiar todos, de alguna manera nos va a hacer daño a todos. El resto de barrios de la capital, donde viven 8 de los 19 millones de chilenos, se encuentran también en un proceso de transición y apertura gradual, con desconfinamiento de lunes a viernes y con pequeños comercios abiertos. Él es César Hernández, vendedor de oxígeno medicinal y a quien lamentablemente la COVID-19 le ha arrebatado a 4 familiares. Primero fue su suegro, luego su yerno, después su cuñado y finalmente su madre. Yo creo que cualquier pérdida pues, afecta a la familia, ¿no? Pero en mi caso pues, fueron muy seguidos. Entonces no te recuperas de una cuando ya está la otra y apenas empiezas y ya viene la otra y ya viene la otra.
La pesadilla comenzó a finales de marzo, mes en el que las autoridades mexicanas declararon la crisis sanitaria por una pandemia que ya acumula 610.957 contagios y se ha llevado la vida de 65.816 personas en México. Cuando todavía nadie creía en la COVID-19, cuenta que hospitalizaron a su suegro Ramón, de 76 años, y enfermó de los riñones, quien falleció a principios de abril. Aunque los sanitarios atribuyeron la muerte al coronavirus, la familia no tiene toda la certeza, ya que no le llegaron a hacer la prueba diagnóstica. Los síntomas de sus familiares eran inequívocos: fiebre alta, mucha tos y dificultad para respirar. César los intentó ayudar con los tanques de oxígeno del negocio familiar que precisamente fundó su suegro, pero era demasiado tarde y no sirvieron. Mientras que su madre Teresa, de 75 años, falleció en casa, su yerno David y su cuñado Héctor tuvieron que ser hospitalizados. Desde que los ingresaron no tuvieron más información hasta que les comunicaron que habían muerto. Si algo le ha quedado claro a César es que la COVID-19 no es ninguna broma. No solo lo ha visto dentro de su familia, sino también en su trabajo, en el que ha pasado de vender 7 cargas de oxígeno a la semana a 15 en un solo día. Israel batió este jueves un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con 3.074 positivos nuevos registrados el miércoles, otro máximo por tercer día consecutivo. Frente a ello, el Gabinete Gubernamental de Coronavirus estudiará imponer medidas más estrictas de cierre en las localidades con tasas más altas de contagios, las denominadas zonas rojas. El coordinador nacional de la pandemia, Ronnie Gamsu, también advirtió de que si las infecciones no bajan en los próximos días, se deberá volver a medidas de cierre más duras en todo el país. Entre mediados de septiembre y octubre en Israel se celebrarán algunas de las festividades judías más importantes del año. Serán días en los que se juntan las familias, lo que preocupa a las autoridades por el aumento de contagios que esto podría suponer. El gobierno israelí se marcó el objetivo de disminuir las infecciones a cientos de casos diarios para septiembre, pero el país sigue inmerso en una segunda ola de COVID-19 desde finales de junio que aún no consigue controlar. Desde el inicio de la pandemia en marzo, Israel registró más de 122.000 casos. Casi 24.000 se encuentran activos, hay más de 400 enfermos ingresados en estado grave y 118 se encuentran conectados a respiradores. El sistema de salud de Argentina se encuentra al límite por la expansión de la pandemia de coronavirus, en particular en las provincias con menor capacidad hospitalaria. El presidente Alberto Fernández alertó que podría apretar el botón rojo y dar marcha atrás para endurecer las condiciones de confinamiento y regresar a una fase 1 si la situación se agrava. El riesgo de colapso del sistema sanitario se convirtió en la principal amenaza ante el constante aumento de la curva de contagios. Argentina acumula ya 439.172 casos, de los cuales 9.155 fallecieron y otros 322.461 ya se recuperaron. El área metropolitana de Buenos Aires continúa como el epicentro de la pandemia con cerca del 84% de los contagios. Sin embargo, en las últimas semanas, el virus se expandió con velocidad por todo el territorio y 18 de los 24 distritos del país registran hoy una transmisión comunitaria sostenida. La ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patología llegó a un 61,1% a nivel nacional y a un 68,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, ya colapsó en las ciudades de Cipolletti y General Roca y llegó al 90% en Mendoza y Jujuy. El debate de momento se centra en si la estrategia sanitaria del gobierno es realmente efectiva. El área metropolitana de Buenos Aires es la única región que se encuentra de forma ininterrumpida en aislamiento social, preventivo y obligatorio desde que el gobierno argentino decretó la cuarentena el pasado 20 de marzo. Aunque desde entonces se fueron flexibilizando las restricciones y la circulación de la gente por las calles aumentó de forma notable, pese a que se atraviesa el peor momento de la pandemia. Ucrania ha registrado las últimas 24 horas un total de 2.723 positivos por coronavirus, lo que supone un nuevo récord diario de casos de COVID-19, tal y como informó el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.
Ucrania ya acumula 139.900 casos de COVID-19 y 2.761 fallecimientos por esta enfermedad, 51 de ellos en la última jornada. Por disposición del gobierno ucraniano, desde el próximo lunes se ampliará la geografía de la zona roja del país, en la que se prohíbe el funcionamiento del transporte público y de los establecimientos educativos de todo tipo, entre otras restricciones. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha exigido total transparencia y veracidad en los datos que comunican los hospitales al Ministerio de Sanidad, tras denunciar que los directores de algunos centros hospitalarios obligan al personal médico a ocultar casos de coronavirus por temor a sanciones administrativas. Zelensky ha ordenado al Ministerio de Sanidad adoptar medidas inmediatas para defender a los médicos a los que las administraciones de los hospitales obligan a mentir y a ocultar casos de coronavirus. En medio de la incertidumbre por la COVID-19, Colombia empezó este martes a volver a la normalidad con la reapertura de aeropuertos, restaurantes y gimnasios que llevaban sin operar más de 5 meses por la cuarentena decretada por el gobierno para combatir la pandemia. A la fecha, señaló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades han habilitado a 308.553 empresas de los sectores de manufactura, comercio y servicios a retomar sus actividades porque cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos para operar. La mayoría de esas compañías están en Bogotá, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico. Y es que esta reapertura ocurre cuando Colombia cerró agosto, el peor mes de la pandemia de coronavirus, con 615.168 contagios confirmados y 19.663 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud. En su reporte diario, las autoridades sanitarias aún siguen informando de más de 7.000 casos nuevos y de 200 muertes por día.